Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Hoy vamos a conversar sobre un tema lacerante que es muy novedoso, pero que su raíz es bastante antigua. El discurso del odio, la estigmatización, y para eso tenemos la suerte de contar con Gabriela Guzis. Gracias, Gabriela, por venir. Simplemente digo como referencia que sos docente, profesora de Derecho Penal y Criminología, que es tu ámbito, y creo que es un marco de referencia interesante para charlar un poquito de este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos y todas ustedes. Bueno, mira, a lo mejor el punto de partida podría decir conceptualizar de alguna manera simple a qué llamamos discurso de odio. Bien, en general el discurso de odio podemos decir con qué lo podemos identificar más que definir, diría. Me parece bien. Porque tal vez, en los términos de las definiciones, muchas veces cuando definimos algo corremos el riesgo de dejar una parte del problema o el fenómeno afuera. La definición es un problema histórico, filosófico, exacto, complejo. Es un problema en sí mismo, pero podemos decir que los discursos de odio son discursos lacerantes, precisamente discriminatorios, que se orientan hacia el odio, hacia grupos determinados, generalmente orientados hacia disidencias o grupos o colectividades identificados de una manera determinada, que se utiliza precisamente para denigrar, degradar a esos mismos grupos a partir de lo que podemos decir es la comunicación. Esto tiene un espectro bastante amplio, porque a veces cuando hablamos de comunicación pensamos en que la comunicación es un problema exclusivamente vinculado a la libertad de expresión, y en verdad es un problema mucho más profundo que está vinculado a el Estado de Derecho y el Estado democrático en sí mismo, ¿no? Pensar un poco cómo poder vivir de una manera plural y respetando a todos y a todas en sus distintas identidades. Ahora hay un tema que me parece muy inquietante y que ¿es la libertad de expresión utilizada como excusa para encubrir un discurso punitivo desde el punto de vista comunicacional? Sí, yo creo que este es uno de los temas cruciales, fundamentalmente si pensamos en cómo identificamos la libertad de expresión, especialmente de América. Y ahora voy a tratar de dar un marco un poco más amplio. En términos generales, cuando entendemos la libertad de expresión, nuestros países latinoamericanos lo receptan también de las enmiendas norteamericanas, y sabemos que una de las primeras enmiendas es precisamente la libertad de expresión, pero está pensada incluso en la Constitución norteamericana como garantía de la democracia. Entonces, ¿cuál es el problema? Siempre estuvo identificada la libertad de expresión con el derecho a la comunicación social o a la comunicación pública. Efectivamente, esta es una de las facetas, pero siempre tiene que estar, si lo pensamos como garantía de la democracia, dentro del marco de la democracia. Es decir, sería falso o una falsa dicotomía pensar, en definitiva, que la libertad de expresión puede amparar discursos de odio, porque los discursos de odio están por fuera de lo que es el estándar de la democracia, ¿no? Si pensamos en las convenciones internacionales sobre derechos humanos, si pensamos incluso en nuestras propias constituciones nacionales, el marco constitucional y convencional de derechos humanos, lo primero que dicen todas es que no debe haber discriminación, que se debe garantizar la dignidad de todos y todas, que se debe identificar y garantizar la identidad o la forma de pensar de cada uno y cada una. Y sin embargo, vemos que esto es algo que se reproduce muy habitualmente en el contexto actual, que los discursos de odio pretenden presentarse al amparo de la libertad de expresión. Claro, porque en definitiva, siendo va la razón de estas cuestiones, como vos lo señalaste, digo, en principio es una garantía para, entre comillas, la parte más débil frente al poder. Bueno, el señor en el siglo XVIII trataba a luz de la vela decir que el emperador no sé qué, bueno, entonces se empieza a garantizar eso. Ahora empieza a trocarse todo esto a libertad de expresión, libertad de prensa, libertad empresaria de los medios de prensa. Qué trastocamiento complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Yo creo que Europa lo ve, con un fenómeno mucho más integral desde la perspectiva de derechos humanos que América, por este fenómeno precisamente que surge en Estados Unidos. Porque si vemos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto, el discurso negacionista, ¿no? Que en definitiva es una forma de discurso de odio, pensémoslo en el negacionismo del nazismo, o sea, en las leyes raciales, etcétera, o pensémoslo en un negacionismo del terrorismo de Estado argentino, ¿no? Podemos pensarlo también dentro de lo que podría ser el paraguas, el espectro de las declaraciones vinculadas a discursos de odio
en un sentido incluso político, como es estos que estamos diciendo. Si lo vemos en Europa, ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace muchos años viene diciendo que no hay una incompatibilidad entre la libertad de expresión, entendida como garantía de dignidad y derechos humanos, libertad de expresión, reconocimiento de multiplicidad de ideas, con los discursos de odios e incluso su criminalización. Bueno, yo recuerdo el caso Faurisson de la Universidad de Lyon, cuando el hombre empezó a cuestionar, algo bastante actual, ¿no? Bueno, eran 6 millones, eran 2, en fin. Y él se amparaba y dice, bueno, ¿por qué elevar a dogma? Es un tema, ¿no? Un tema de discusión histórica, científica. Y ahí viene, bueno, ¿pero qué hay detrás de eso? ¿O qué provoca eso en el contexto, no? Y el contexto claramente europeo fue distinto al americano, aunque todos vivimos masacres, por cierto. Y en muchos casos la seguimos viviendo en este mundo que nos rodea. Sí, sí, claro. Pero lo cierto es que en el caso europeo, frente a lo que fue la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y otras masacres, digo, pensemos en el genocidio armenio, que incluso es un debate hoy todavía, incluso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un debate Turquía respecto de los discursos de odio. No acusa recibo formalmente. Turquía no acusa recibo formalmente y es una de las limitantes incluso para el ingreso a la Unión Europea, pero lo cierto es que Europa, horrorizada frente a su propio escándalo de masacre, empieza a desarrollar una cantidad de instrumentos vinculados a los derechos humanos y un montón, podríamos decir, de garantías o instrumentos jurídicos para garantizar que eso no vuelva a pasar, la garantía de no repetición, entre las que incorpora los discursos de odios como una de las primeras facetas en las que ingresa o penetra culturalmente un problema que después lleva a una potencial masacre, claro, ¿no? Que es el problema de los discursos de odio, porque uno dice... ¿Cuál es el problema de decir? El decir no daña, ¿no? Hay un problema, digamos, cuando hablamos de discursos pensamos que es lo que decimos y que lo que decimos no tiene ningún valor o que no tiene ninguna dañosidad, ni individual ni social. Y eso es falso, ¿no? Primero porque sabemos que esos discursos son performativos, penetran socialmente, provocan muchas veces cambios culturales que después pueden llevar... Claro, porque no son unidireccionales entre personas, sino son dirigidos a un colectivo, a la sociedad en su conjunto. Y el punto es que para algunos entendemos que la sociedad necesita defender esto y otros dicen, bueno, es cuestión de cada uno. Claro, siempre que lo llevamos al plano individual, esto también tiene que ver con la perspectiva que tengamos de la democracia, si se quiere, ¿no? Si lo llevamos siempre al plano individual, que está tan en boga, por cierto, en estos momentos, parece que nada deja de ser más importante que uno mismo o la interacción con un otro de manera individual. Sin embargo, somos seres sociales, estamos en sociedades enmarcadas dentro de estados enmarcados dentro de un Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho, dentro de un paraguas internacional que por lo menos aspira a la paz por medio del derecho, incluso. Para eso tenemos tantos instrumentos internacionales de derechos humanos pensando en garantizar cosas que no deberían estar escritas, porque deberían ser obvias, pero están escritas porque no fueron obvias, por cierto. ¿Y prohibir la tortura? Claro, ¿no? Prohibir la tortura y porque lo dice un papel creemos que está prohibida. No, efectivamente sabemos que eso es podríamos decir, una perspectiva ética que pretende que frente a un caso en que suceda haya una sanción. Pero ninguna ley va a modificar la realidad. Sí puede ser performativa en el término de pensar en la modificación social o en la declaración ética de los estados, fundamentalmente de los estados de derecho, para dejar de ver el problema de manera individual y empezar a pensarlo de manera colectiva. Bueno, eso ahora que lo decís, me queda pensando que uno de los argumentos que me parecen muy, muy sólidos de los juicios por la verdad, tiene que ver, bueno, independientemente de que pueda haber un desenlace punitivo específico, no lo había anteriormente, después sí se consiguió, bueno, ¿hay un derecho colectivo a saber la verdad de algo? Me parece que este era un punto. Sí, efectivamente. Bueno, en la historia, podemos decir, lamentablemente, porque la historia nos cuenta la historia de los derechos humanos a partir de la violación a los derechos humanos, podríamos decir, y también de las resistencias que hubo a esas violaciones a los derechos humanos, en palabras de Zaffaroni, podríamos decir, ¿no? La historia criminal de los derechos humanos. Claro. La realidad es que si lo pensamos un poco más colectivamente, integralmente, lo que tenemos es un problema concreto que no es individual, porque puede ser individual, pero proyecta sobre lo colectivo, por un lado,
Y también tenemos un problema social, ¿no? Que es que nuestras sociedades van cambiando, se van modificando, se van transmutando, y hay, podemos decir, tensiones inevitables también dentro de nuestros propios estados, nuestras propias sociedades, que hacen que esas tensiones vayan penetrando de una manera más significativa o no en cada uno de los momentos históricos. Y incluso esto de lo individual y lo colectivo, ¿no? Y los derechos, obviamente es inevitable, cuando haya más de 2 personas humanas conviviendo, alguna tensión va a haber. Si eso le damos un marco de referencial como puede ser un Estado de Derecho, obviamente que eso implica algún tipo de tensión. Ahora, yo recordaba, te lo decía hace un ratito, en mis épocas creo que de estudiante todavía, el caso Ponseti de Balbín, que bueno, para los que no recuerdan, se trata de Ricardo Balbín en su tránsito de muerte, entubado por un artilugio de un paparazzi, diríamos hoy, lo fotografiaron en la revista Gente, creo que era, y lo sacaron, y ahí empieza la discusión y que llega a la Corte, esto de lo público y lo privado, y lo relacionaba con hoy las selfies, las redes, y ese concepto jurídico de la privacidad o del permiso para usar la imagen de otro, quedó como en un limbo. Sí, es interesante, ese es un fallo que es un precedente súper importante de la Corte Suprema, justamente a donde se discute qué es lo público y lo privado, y si, aunque sea una figura pública, es viable, es posible, es factible incluso jurídicamente vulnerar su propia dignidad, incluso en su lecho mortuorio, podríamos decir, en su lecho de muerte, por el interés público. Bueno, nada, es un caso muy interesante. Es verdad que ahora todo ese problema que antes estaba ya en los medios, porque en definitiva, digamos... Robada una imagen, en ese Exacto, caso. En este caso era una imagen que rodaba a partir de la prensa y que aparecía en todos lados, porque además era de mucha difusión, etcétera. Era un problema en ese momento, pero hoy está multiplicado y exacerbado de una manera diferente. También podríamos decir por los medios, pero ya no por los medios exclusivamente de comunicación tradicional, que también tienen este fenómeno que vos adelantabas, ¿no? Que siempre se pensó el origen o la genealogía de la prensa desde el lugar de el reconocimiento de la democracia, la lucha contra las opresiones, etcétera. Bueno, sabemos que después pueden existir monopolios, oligopolios, intereses económicos, etcétera, que no siempre se corresponden. Claro, estamos en un momento tardocolonialista de mercado y entonces, bueno, van fluyendo o cambiando, ¿no? También las dinámicas de lo que conocemos como los medios de comunicación tradicionales. Pero lo cierto es que hoy tenemos otros medios de comunicación que conocemos como redes sociales y que también cimentan, construyen o destruyen, podríamos decir, a partir de esa comunicación social que generamos nosotros mismos a partir de interacciones, porque ya no es una, podemos decir, una estructura verticalizada que nos dice qué es lo que tenemos que ver, como podríamos pensar la prensa a la sociedad, sino que cada uno de nosotros forma parte de ese contenido de redes sociales e incluso lo alimenta, ¿no? Nosotros decimos dónde estamos, nosotros decidimos hasta dónde exponer nuestras vías privadas en las redes sociales, arrastramos a otros que incluso no lo quieran en nuestras propias fotos, nuestras propias redes públicas, redes privadas, digo, en la forma o la formalidad que tengan. Todos lo hacemos porque vivimos en el siglo XXI y esto es parte de nuestras vidas cotidianas, y esto también trae un problema vinculado a la forma en la que se replican y se reconstituyen los discursos de odio tradicionales. Claro. Porque, no sé, digo, ya pensamos en Ponseti de Balbín, pensemos en el caso Dreyfus, ¿no? Que es uno de los casos más paradigmáticos de los discursos de odio llevados a partir de una comunicación de los medios. También hubo una resistencia, ¿no? Porque siempre existen esas tensiones. Bueno, el caso Dreyfus, muy conocido justamente por... bueno, y Emilio Solá, que proliferar, es el yo acuso de Solá. Exacto. Tal vez sin ese aporte literario político. Exacto, que también se publicó en la prensa, por cierto, ¿no? Como esa tensión que aparece porque las cosas no son demasiado lineales en nuestras vidas ni en nuestras sociedades. También es como que a mí me gusta sacar esa idea de que siempre existe una conspiración mundial para que las cosas sucedan de un modo o de otro. Pueden existir variables, etcétera, pero no hay una cosa medio conspirativa del mundo que sucede de esa manera. Siempre son tensiones, pero siempre hay algunas tensiones que prevalecen sobre otras
Y en ese momento me parece que estamos en un momento de otra forma de colonialismo, es una forma colonialista que incluso supera a los propios estados. Las redes sociales no son estatales, no tienen controles estatales, deberían tenerlos. Algunos lo están intentando, Lula lo intentó, por cierto. Pero no, son conglomerados que superan incluso el poderío económico y político que tienen los propios estados. Entonces es un problema si lo pensamos fundamentalmente desde los discursos de odio, porque lo que empieza a haber es una proliferación de discursos de odios que empiezan a darse ya no en los medios de comunicación tradicionales, que puede haber, sino a partir de nuestras propias interacciones en los medios o las redes sociales. Esto se alimenta con el sesgo de confirmación y la estigmatización, no la algorítmica. Exacto, nosotros ahí hablamos de algoritmización del odio porque además la característica que tiene la interacción en redes sociales o a partir de inteligencias artificiales y demás es que están pensadas para que nosotros nos convirtamos también en una especie de adictos a esas redes, que sea algo necesario para nuestras vidas cotidianas y que hagamos el famoso escroleo en el que vemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pensadas algorítmicamente para que no nos vayamos de esas redes. Entonces, en ese sentido, hay un autor que a mí me gusta mucho para pensar la democracia, el sistema actual de información y los discursos de odio, que es Byung-Chul Han. Infocracia. Infocracia, tiene muchos textos. Infocracia es uno de ellos, me parece que es el que lo analiza más completamente, ¿no? En este momento pensado en cómo se puede reafirmar una democracia a partir de este sistema en el que en realidad nosotros somos parte de esa comunicación que incluso puede reproducir los discursos políticos que llevan o no a ganar una campaña o que llevan o no a una política de mercado determinada, sin saberlo, sin quererlo, pero aceptando cada vez que queremos ingresar a una red los términos y condiciones, las delegaciones de privacidad, la cruza de datos informáticos, etcétera. Eso es infernal, pero vivimos acá y todos tenemos redes sociales, cabe aclararlo, no es que somos personas del siglo XIX. Entonces, bueno, ¿qué están pensando hoy los estados frente a eso? En ponerle límite justamente para que no siga existiendo una proliferación de discursos de odio, entre otras proliferaciones que existen en las redes, digamos, delitos informáticos, muchos delitos vinculados a la integridad sexual, pedofilia, digamos, la deep web también es un problema en el que se comparte también este tipo de información de una manera incontrolada, podemos decir, por el Estado o por los estados. Claro, pasa un punto inevitablemente de cinismo. Aparece, se me ocurre la palabra como representativa, porque, bueno, los estados obviamente tratan, bien entrecomilladamente, de poner límites, unos más, el caso de Lula es muy interesante. Ahora, justamente cuando el delito, en términos muy latos, digamos, no técnicamente hablando, y menos frente a vos, está cometido o, digamos, viabilizado por el mismo estado del poder. O sea, cuando hablamos de muertes o asesinatos o torturas, cuando esto lo hace un agente estatal, de la manera que sea, ya sabemos que esto se trata de un crimen de Estado, eventualmente. Ahora, hago un parangón, un poco exagerado si se quiere, o no tanto. ¿Qué pasa cuando el Estado por ahí es indiferente o a lo mejor utiliza eso? Perfecto. Bueno, nosotros desde la criminología hace muchos años, sobre todo la criminología crítica latinoamericana, trabajamos digamos, hoy ya es muy conocido, pero tiene una definición, podemos decir, criminológica, lo que conocemos como el término de violencia institucional. Efectivamente, la violencia institucional, en general, en la historia, ha sido identificada con las agencias estatales, ¿no? Entonces, es obvio que, bueno, si un policía le dispara a una persona por la espalda, eso es violencia institucional, está por fuera de las reglas de la legalidad y, sin embargo, lo hace un agente del Estado, representando al Estado, por lo tanto, eso es una violencia institucional. Que en general, vuelvo a decir, las violencias institucionales están vinculadas, por lo menos terminológicamente, desde la criminología, frente a la ilegalidad. Ahora, podría haber también violencias institucionalizadas, que también sean legales, pero que no dejen de ser violencias, ¿no? También la definición de violencia amplificada desde la perspectiva del análisis del ejercicio del poder punitivo resulta interesante para pensar distintos fenómenos. Ahora tenemos un fenómeno extra, que es
estas son las formas tradicionales en que sabemos que el Estado puede reprimir, vamos a llamarlo así. Las institucionalizadas son aquellas que se definen como violencias legalizadas, ¿no? Vamos a pensar un ejemplo que podemos poner en tensión, pero que personalmente me parece que no tiene ningún tipo de duda. Cuando había una criminalización del aborto, desde mi perspectiva, porque además soy feminista, esa criminalización del aborto era una violencia institucionalizada, era una violencia que estaba legalizada en un Estado, en el marco de un Estado, pero que no dejaba de ser una violencia contra las mujeres y la decisión de cómo ejercer o cómo decidir sobre su propio cuerpo. Eso es una violencia institucionalizada. Muchas veces hubo violencias institucionalizadas. Podríamos pensar que la pena de muerte es una violencia institucionalizada, por ejemplo. Ahora, las más graves o las lamentablemente más frecuentes en nuestra América Latina, de todos modos han sido las violencias institucionales. El problema en los discursos, que de por sí es un problema, por ejemplo, en el campo del análisis penal o desde la política criminal, es que normalmente se piensa que no existe lesividad, que no existe una lesión suficientemente importante que pretenda entonces ser relevada por el ámbito penal, que sabemos que es de última ratio, que primero hay que utilizar otros recursos legales del Estado, etc. Entonces muchas veces se discutió si decir algo lesionaba o no lesionaba a las personas, individualmente o colectivamente. Y en general las respuestas fueron que no lesionaba. Por lo tanto, los discursos de odio, aunque tienen determinadas criminalizaciones, por ejemplo, en la ley antidiscriminatoria, por ejemplo, en incitación a la violencia, etcétera, solo son relevados penalmente, podemos decir en términos tradicionales, cuando existe una potencialidad concreta de una agresión específica, ¿no? Sí, a la discriminación o que alguien, porque vos dijiste, no sé, matemos a esta persona porque es no blanca, va y agarra el arma y lo violenta, ¿no? Eso ya sería como el momento de la incitación al odio. Voy a usar palabras, ¿no? Porque tanto el artículo 13 de la Convención Americana como el 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de la incitación que constituye la incitación a la violencia. Entonces, digo, alguno podría decir, bueno, yo dije que los afrodescendientes debían ser exterminados, pero no estoy incitando a la violencia. Exacto. Bueno, a veces también se pregunta quién lo dijo y en qué contexto. Y ahí viene la respuesta a lo que vos acabas de comentar, me parece. ¿Es lo mismo que lo diga cualquier persona en una charla de café con unos amigos, sin ninguna persona que se sienta agredida en ese momento concreto? Sí, claro, que lo diga una persona que tiene una responsabilidad institucional estatal? ¿Que lo dice o lo replica por sus formas de comunicación individual, que son las redes sociales o sus redes oficiales? De última, son en general perfiles chequeados, ¿no? Con lo cual podemos decir que son personas reales que lo están diciendo. Cuando tienen una responsabilidad estatal dentro del marco de un Estado de Derecho, mi respuesta es no es lo mismo. Y por eso, desde este análisis que trabajamos, lo que hablamos es de algoritmización del odio, de cómo se replica el odio en las redes sociales, pero también de la responsabilidad institucional o de la violencia institucional algoritmizada que se genera a partir de la reproducción de cualquier perspectiva de odio que se dé en las redes a partir de la responsabilidad de funcionarios públicos. Pues es que ahora tocaste un tema complicadísimo que quería consultar, ¿no? Con respecto a una cosa es la determinación del hecho dañoso y otra cosa muy complicada es la cadena de responsabilidad. Pero antes de eso se me cruzó la idea de un fallo muy tradicional que no es recordado por lo que yo creo que debería ser recordado, que es el Meján Sofovich, cuando se lo relaciona con un derecho de réplica que no existe, pero lo que a mí me parece más relevante creo que es esto. Cuando en ese caso, donde recordemos que Dalmiro Sáenz había hecho una referencia a la religión católica, algunos hechos del dogma de una manera determinada, alguien dijo, a esto me lesiona. Y la reflexión que hizo el tribunal en ese momento, que fue en ese momento muy estirado porque tenía otros motivos políticos, bueno, no importa, pero la idea es decir, recuerdo que algo así, el modo en que fulano de tal se refirió soezmente a cuestiones tan puede impactar en el ánimo de cualquier feligrés católico que lo restrinja en exteriorizar su culto por temor a ser burlado, y eso lesiona la libertad de cultos. O sea, una construcción retórica interesante que yo digo, bueno, esto tiene muchos años y hoy estamos discutiéndolo un poquito. ¿Dónde está el daño? Sí. Ahí bueno, lo pusieron. No solamente dónde está el daño o qué es el daño, para poder definirlo primariamente, ¿no? Porque, bueno,
para vos, no sé, que alguien te haga una palmada puede resultar amigable y no dañoso, pero para otra persona que, por ejemplo, sufrió golpizas de pequeño, puede ser una lesión muy fuerte y afectarlo individualmente de una manera muy potente, ¿no? Entonces, bueno, también hay por supuesto que hay grados o graduaciones que también en el mundo jurídico se utilizan, pero digo, eso también tiene una subjetividad importante. A mí lo que me parece, este caso está buenísimo para pensar, por lo menos desde la perspectiva que trabajamos nosotros, penal y criminológica, para pensar algo que sucede en realidad con todo el ejercicio de poder punitivo, y por eso hablábamos de violencia institucional algoritmizada. El poder punitivo es un ejercicio vertical, es un ejercicio de una violencia, digamos, que tiene, podemos decir, el mismo origen que la guerra, ¿no? La pena y la guerra, o el ejercicio punitivo y la guerra tienen el mismo origen, es un origen político, no jurídico, que el problema jurídico o el ámbito jurídico lo que trata de hacer es contener, ¿no? Porque es inevitable o no depende directamente de las agencias jurídicas evitar que eso exista, no porque una ley diga que esto no existe, va a dejar de existir, ¿no? Como que se prohíbe la tortura, no va a dejar de existir la tortura. Bueno, lo mismo pasa con esto. El ejercicio del poder punitivo suele ser un ejercicio vertical que lo que pretende es la búsqueda de la homogenización social. Entonces, ¿qué pasa con estos discursos? O este ejemplo que me parece muy claro. Cuando hay una agresión discursiva, performativa, no solamente es para la persona que yo le estoy identificando, que le puede generar una dañosidad o una afectación individual, sino que además lo que hace es explayarse sobre todo el grupo, que se puede sentir identificado con esa persona, a la que, vamos a llamarlo, a partir del poder configurador positivo que tiene el ejercicio punitivo, con esa idea de imposición, por la fuerza, vamos a decirlo claro, así, para no repetir punitivo, pero en definitiva es eso, sí, claro, hace que todos los demás tratemos de evitar decir o hacer determinadas cuestiones en función de que vimos ese ejemplo que puede ser para nosotros una potencial agresión. Por ejemplo, todas las mujeres que tienen mocasines no pueden hablar en público. Yo soy una persona que tiene mocasines y alguien viene y me dice, cállate y no hables en público. Estoy tratando de dar un ejemplo que no sea, que nadie sienta que es una afectación concreta, ¿no? Bueno, vamos a pensar que todas las mujeres que vieron que yo recibí una agresión directa, cállate bruja, como podría ser que dijeran, porque también hay una transversalidad o interseccionalidad entre las violencias que se cruzan en este mundo. Entonces, cállate bruja, no hables, no hables. Vos que tenés mocasines, ¿qué te crees que sos hombre? No sé. Entonces, alguien ve que me generan esa agresión a mí, y cualquier mujer que se siente identificada conmigo, o con los mocasines, no usa mocasines por las dudas, o con los pantalones, o con cualquier cosa que pueda reflejar a este grupo colectivo en el que nos podamos sentir parte, se va a sentir afectada y probablemente no va a querer venir a hablar con vos o no va a querer venir a hablar con esa persona que le agredió, etcétera, por temor a lo que se conocen como las represalias. Eso es parte, en definitiva, del ejercicio punitivo que utiliza las reglas ilegales, las violencias institucionales, ahora a partir de las redes sociales, pero también las otras, como pueden ser, por ejemplo, agresiones dentro de las manifestaciones feministas o dentro de, qué sé yo, de las manifestaciones universitarias, cuando todo va cualquier colectivo determinado por alguna razón. Exacto. Y lo que sucede es que todas esas violencias institucionales, podemos decir, y esas agresiones individuales proyectan sobre lo colectivo. Y el mensaje que mandan, y por eso digo que no es nada más simbólico en términos de violencia, sino efectivo, es cállate, vos no hables, vos no digas, mejor no te metas. Y eso también proyecta algo que nosotros conocimos muy bien con la dictadura cívico-militar, con el terrorismo de Estado, que es el no te metas. Y eso se llama, desde la perspectiva de nuestro análisis, pedagogía del miedo. Entonces, cuando alguien empieza a insinuar discursos violentos, agresivos, sobre una persona o un grupo determinado, lo que podríamos identificar con discursos de odio, y proyecta sobre ese colectivo, incluso sobre personas que no se sientan identificadas con ese colectivo, lo que está proyectando es silencio, miedo, y también menos participación ciudadana, ¿no? Porque si lo que te dan como mensaje es vos no te metas, vos no digas, vos no hables, te puede pasar algo, mirá lo que te puede pasar, fíjate cómo a ella le pasó tal cosa, ese modelo de ejemplificación punitiva, ¿sí? Lo que hace en definitiva es erosionar la democracia. Bueno, yo recuerdo, para los que tenemos alguna edad, Bernardo Neustadt, como cuando miraba la cámara decía, ¿usted sabe dónde está su hijo a esta hora? Si uno lo mira en perspectiva y es aterrador. En ese momento
generaba algún tipo de, bueno, era la semilla, en ese te ves un buen ejemplo de... Bueno, es interesante lo que acabas de traer, que es la semilla. Desde la perspectiva de nuestro análisis, por cierto, los discursos de odio son parte de una instrumentalización que lo que va sembrando son semillas, precisamente, que se pueden convertir en larvas, que pueden ser las futuras masacres, las futuras formas de vulneraciones de derechos humanos que progresivamente pueden prender, vamos a decir, como las semillas, en una sociedad y pueden ser precisamente no solamente la erosión de la democracia, sino la destrucción de la democracia y de la sociedad, la que puede generar los genocidios. Si lo pensamos en el modelo nazi es muy claro, pero pensémoslo hoy actualmente, ¿no? Con todos los discursos de odios que están circulando, incluso todavía no nos metimos en este tema, pero con las inteligencias artificiales y los videos fake que proliferan y se producen y reproducen a través de las redes sociales también para estructurar dispositivos de odio. Son dispositivos, en definitiva, son tácticas de represivización social que lo que proyectan, si esto prende socialmente, es la masacre. Vos sabés que ahora dijiste esto de, se me ocurrieron dos cosas. Como dijiste la semilla y esto de decir que se van poniendo cositas, digamos, lo que está hablando justamente de casi una sistematización de cómo construir algo, cómo disciplinar alguna cosa en el peor de los sentidos. Me puse un poco bíblico, pero decir, la semilla ¿dónde cae? En terreno fértil. Es decir, hay en la sociedad espacios donde puede germinar ese odio. Por eso digamos que uno podría decir que un comportamiento democrático en el sentido de que ninguno valga más que otro es una decisión moral, ideológica, voluntaria. No es natural. Es decir, es importante ir viendo esos nichos para achicarlos porque a otros les parece bien para que sea el lugar propicio. Sí, no puedo evitar hablar del problema de actualidad de lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Fíjate cómo a veces un grupo, los derechos de los hombres en contra de las mujeres o en contra del feminismo, etcétera, como después opera sobre la realidad con femicidios. Varones Unidos. Varones, exacto, no me acordaba cómo se llamaban, pero bueno, básicamente fijémonos cómo tiene que haber un terreno fértil, a donde eso crezca, se reproduzca, macere, ¿sí? Y proyecte una potencialidad de vulneraciones de derechos humanos. Y también hay que decir algo, nuestras sociedades son todas multifacéticas, todos tenemos por suerte distintas ideas, perspectivas, etcétera, pero es cierto que cuando hay un fortalecimiento consistente desde las políticas públicas de los derechos humanos, una mirada atenta también desde el Estado respecto de lo que pasa en la sociedad, en general se trata de que estas situaciones se eviten o se agarren a tiempo para que no florezcan como masacres. Claro. Bueno, lo cierto es que estamos en un momento bastante nebuloso, si se me permite, desde esa perspectiva, y sí, puede ser que algunas se planten y no florezcan, pero también puede ser que otras vayan prendiendo. ¿Por qué? Porque también los recursos que utiliza el ejercicio punitivo tradicional y los discursos de odio es la utilización de las que llamamos técnicas de neutralización, de valores morales generales, claro, podemos decir, para poder entender por qué puedo evitar utilizar mi regla general de todos somos iguales y todos tenemos dignidad para lesionar, dañar a una persona o un grupo de personas. Las técnicas de neutralización, que parecen una gran cosa, en definitiva son formas de negar que estoy haciendo algo frente a esa persona a la que se lo estoy haciendo. Tradicionalmente son 5, son fáciles, las voy a decir, no es porque sea una clase, pero me parece que es importante para poder identificarlo. Las técnicas son 5. La negación de la víctima, la negación del daño y la negación de la propia responsabilidad. No, yo no fui, ella empezó, ¿no? Vamos a pensar en la negación de la víctima. Y esta chica usaba pollerita corta, ¿no? Por ejemplo. Le negamos la característica de víctima y a partir de ahí podemos garantizar con esa negación que casi que la pueden lesionar. La víctima, ¿no?, es capaz de ser un cómplice. No, en muchos casos se afirma directamente que la víctima es el delincuente, claro, entonces neutralizamos a la víctima y podemos generar un daño. Y la negación del daño es, bueno, no es tan terrible lo que le hice, solamente le dije una palabra fea, ¿no? Y parece un problema individual. Por ahí algo parecido por el andarivel, ¿cómo la va a violar si es el marido? Claro, bueno, todas esas, en el caso de la perspectiva feminista tenemos millones de ejemplos, pero podemos pensarlos también con el terrorismo de Estado,
¿no? ¿Cómo negás a las víctimas del terrorismo de Estado y le pones la categoría de enemigo interno? Ah, no es una víctima, es el enemigo. Entonces lo ponemos como enemigo. Se deshumaniza, no le hicimos se daño. cosifica. Exacto, empiezo a deshumanizar a los otros. Entonces yo en mis valores normales, morales, éticos, etcétera, digo que todos somos dignos igualmente. Pero como vos hiciste algo o sos algo o cuestiono tu identidad, a vos te puedo lacerar, ¿no? Estas son las 3 negaciones. Después hay 2 más, que son la apelación a lealtades superiores, que es, por ejemplo, lo hago por la patria, lo hago por la religión incluso, lo hago por la batalla cultural, no sé. Digo, se me puede ocurrir, son apelaciones a lealtades superiores, y hay otra que se llama condenación de los condenadores, que en definitiva lo que cuestionan es la relación de autoridad para poder justamente perforarla y lesionar. Bueno, la doctrina penal, y aprovecho tu experticia en eso, recuerdo alguna teoría de decir, bueno, en definitiva, la persona que delinque voluntariamente se aparta, se deshumaniza, esto es más medieval, entonces ya puedo matarlo, porque yo encima de una persona, estoy pensando en un delincuente, que no es una persona. Se despersonaliza porque voluntariamente delinquió. O sea, una visión un poco aterradora, pero bueno, hay alguien que puede pensar así. No, de hecho, te quiero decir que durante muchos siglos se pensó así. Por cierto, digo, sin pensar solamente en el positivismo criminológico, es la forma en la que se han justificado todas las masacres a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué puedo matar al indio, a la gente de la comunidad originaria? Pues no tiene alma, o porque no tiene tanta alma como yo. Y así sucesivamente podemos ir con todas las masacres de la humanidad, por lo menos del mundo occidental. Esa es la trampa de la razón pura. Exacto. Es decir, siempre hay razones. ¿Por qué lo maté? Porque tenía ganas. Es una razón. Sí, exactamente. Una razón disparatada, pero es una razón. Exactamente, sí, el problema de pensar en la razón sin pensar en el sentir, ¿no? Que también es parte integral de nosotros. Uno es y siente. También habría que pensar un poco en la relación epistemológica desde esa perspectiva. Te agrego otro punto en ese marco. Cuando hablamos de decir, bueno, vos recién dijiste que le agregamos a esto este gran problema humano desde siempre, que se va sofisticando y que le agregamos ahora una inteligencia artificial generativa donde aparecen imágenes, fake news. Bueno, hoy mismo hasta el presidente retuitea cosas que son evidentemente falsas, pero bueno, no importa, o sí importa, pero digamos, me refería al ejemplo. Cuando siempre históricamente se trató de, pienso en Foucault, es decir, se inventa el conocimiento y entonces se busca que una academia, una verdad tasada diga, esto está bien y esto está mal, este es el loco, entonces esto es la cordura. La realidad, esta inteligencia artificial generativa, ¿estaría en ese marco de prendida legitimidad? Es decir, esta es la realidad, mirá. Yo creo que hoy vivimos muchas realidades, que la realidad no es solamente donde estamos y donde somos, sino que también somos en una realidad que es la realidad virtual. Creo que ese es un fenómeno que incluso no está siendo por lo menos profundamente abordado desde la perspectiva jurídica. Ya no hablo de la penal, digo de la perspectiva jurídica general. Yo no soy nativa digital, mis hijos, una casi sí, otro completamente sí, y están en la PlayStation y en el mundo virtual, diría tanto tiempo como en el mundo real, interactuando con otros, muchas veces interactuando con gente que conocen, pero muchas veces interactuando con gente que puede parecer una persona que no es, eso también es un riesgo, pero lo cierto es que todo el mundo ya tiene una identidad virtual. Yo creo que hoy ya el ser y el cuerpo no está solamente en el disciplinamiento de las estructuras formales de poder de las que hablaba Foucault, pero creo que la perspectiva de Foucault nos puede servir todavía para analizar lo que puede estar pasando en el mundo, en nuestra identidad virtual, que es un mundo paralelo pero real, porque todos vivimos en él. Es que esto es existe ahora un ámbito virtual. Sí, o sea, en España pasó algo muy loco por ahora, podemos decir algo loco, que es que una chica denunció que la violaron virtualmente con su identidad virtual en el espacio virtual. Bueno, dentro del ámbito penal es un mundo que hay que resolver dentro de un gran futuro, pero sí es un problema jurídico. Sí es un problema jurídico y claramente fue un problema que le afectó en su cuerpo y en su ser, no solamente en el ser virtual a esta chica. Yo quiero decir que obviamente la tipificación que nosotros tenemos no ampara esa situación, pero fue un debate muy interesante que se dio en el mundo jurídico español
pensando en este supuesto para pensar cuáles son las tensiones que existen hoy en el mundo jurídico y cuál es lo que las nuevas generaciones piensan como la vida real. Pero volviendo porque no hay una distinción, o sea, no hay una distinción entre la vida real y la vida... Porque tienen vida social, porque tienen sus avatars, qué sé yo, no sé cómo... Tienen sus palabras particulares para cada una de esas cosas, pero fue algo que afecta, y que afecta en lo social. Cuando un chico lo excluyen de un grupo en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, fíjate que tiene tantos problemas, y hay tantos problemas vinculados a la violencia, e incluso lo que podrían ser después posibles discursos profundamente de odio para las juventudes, que hoy tenemos un protocolo que se llama Protocolo Emma, por una chica que fue fuertemente violentada en las redes sociales, ¿sí? Y que terminó suicidándose. Y hoy tenemos un protocolo educativo pedagógico que se llama Protocolo Emma, muy apoyado por la Ley Olimpia Mexicana y demás, porque estos fenómenos son fenómenos que trascienden el mundo virtual como algo de los juegos o... No, pero si tomábamos el ejemplo de Mejiang y decir, bueno, en un mundo donde todavía no existían redes sociales ni este ámbito real, virtual, pudo tener un impacto negativo y entonces yo condeno a que haga una rectificación o una respuesta porque eso le impacta emocionalmente. Cuanto más ahora, donde uno, como vos decías, con Aval, todo, ves imágenes tuyas con las que uno se identifica o no, y realmente hay un desdoblamiento existencial. No sé, a mí me impacta mucho. Sí, es un desdoblamiento existencial, pero algo de lo que hablaba Foucault sigue completamente vigente, no solamente en el disciplinamiento por otros medios, digamos, es un panóptico maximizado por lo que nosotros mismos cedemos como información para nuestro propio control. Pero fundamentalmente hay algo de lo de Foucault que quisiera resaltar, que es no solamente el disciplinamiento, sino el dolor que genera en nuestros propios cuerpos, ¿no? Claro, hay una, digamos, eso no cambia, al contrario, decía que pienso que esto se exacerba, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, no te pegaron, entonces pues, estamos pensando siempre en lo físico, sin embargo, las agresiones de las redes sociales, las agresiones del mundo virtual, la agresión que puede generar una imagen falsa de inteligencia artificial en tu vida, en tu identidad, en tu trabajo, en quién sos. Bueno, el caso de Julia Mengolini, exacto, no habían subido, creo que un video donde había escenas explícitas sexuales de ella y un hermano de ella. Exacto. Me imagino que será aterrador. Yo lo leo y ya me parece aterrador. El caso de Julia es, diría, perfecto, lamento, no perfecto por ella, por supuesto que es una gran tragedia y es terriblemente el dolor que esto genera, pero es muy interesante para pensar justamente esa intersección de violencias que se van dando en capas, ¿sí? Entre un discurso de odio, un discurso vinculado al odio político, un discurso vinculado al odio de género, ¿sí? Y cómo todo eso atraviesa las redes sociales, utiliza incluso imágenes de inteligencia artificial y la afecta no solamente en cómo ella relata que se siente cuando empieza a ver todas las interacciones y las imágenes falsas dentro de las redes sociales y cómo las comparten, etcétera, sino que además tuvo realmente, por eso digo que ese discurso performativo, simbólico, que se dice que no tiene afectación real en el cuerpo es falso, porque eso lo que generó fue un cúmulo importante de agresiones directas que ella sufrió en sus redes sociales, por mensajes directos, en la puerta de su casa, etcétera, que lo que generaron fue justamente la proliferación del odio y después la ejecución de la violencia. Claro. Y en este caso lo vemos muy claramente porque es ella, pero es todas las mujeres que piensan y dicen públicamente, políticamente, cállense, cállense. Y si no, ¿qué te va a pasar? Te va a doler en el cuerpo. Te duele en el cuerpo porque te voy a agredir en las redes, te voy a crear noticias falsas, tu familia va a ser atacada, tu hija va a ser atacada, no vas a poder caminar por la calle y además, como ella misma dijo que recibió dentro de las terribles amenazas que sufrió, le llegaron a decir que le iban a poner en el baúl de un Ford Falcon, o sea, y que le iban a violar, etcétera, cosas terribles. Entonces, cuando uno dice, bueno, son discursitos, es la libertad de expresión, tengamos cuidado con eso, ¿no? Porque a veces uno habla de la violencia simbólica y parece que la violencia simbólica no afecta directamente sobre la persona, la identidad y el cuerpo. Y eso es falso. Eso es falso. Yo creo que incluso deberíamos repensar la idea de violencia simbólica. Es violencia, Es que punto. además, si uno se va a pensar ya en la teoría
digamos, ya dentro de la semiosis, pero el símbolo sí, el símbolo es un elemento sustancial de la comunicación humana. O sea, decir violencia simbólica hoy parece que, bueno, que es simbólico como algo secundario. Al contrario, eso es digamos, sustancialmente performativo, porque la comunicación se traduce sobre la base de símbolos compartidos. Exacto. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Es ¿Y qué hacemos? puro y duro. Con esto. ¿Qué hacemos? Bueno. Mira, yo creo que hay muchos caminos. Nuestro orden es el jurídico. Así que yo quiero decir que pienso desde lo jurídico y desde lo criminológico, y pienso que hay varias cosas que podemos hacer. La primera es identificarlos. Si podemos identificar cuáles son esos discursos, ya tenemos una capacidad para pensar críticamente sobre eso, operar sobre esa realidad de una manera preventiva, porque si no siempre llegamos cuando está el muerto ahí, ¿no? También eso... Algo de conciencia de enfermedad, ¿no es cierto? Darse cuenta que algo pasa no estaría mal. Y sí, yo creo que eso es uno de los primeros pasos, empezar por tratar de identificar, incluso desde la academia, pero también desde, no sé, desde la política, de nuestros lugares sociales, ¿no? También empezamos yo siento, no sé si esto nos pasa a todos y a todas, pero yo siento que empezamos a elevar el umbral de tolerancia a la violencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es identificar las violencias y no elevar el umbral de tolerancia, empezar a decir, che, esto es violencia, en lo individual, en lo colectivo, en los lugares donde los podemos identificar, porque esa es la única manera de prevenirlo. Si no, llegamos tarde, llegamos siempre con los muertos. Es como el femicidio, digamos, que es una forma maximizada de los discursos de odio. Pues es clarísimo ahí, ¿no? Como, bueno, discurso de odio, listo. ¿Cuándo llegamos? Y cuando ya están todas las chicas muertas, no puede ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar eso. ¿Y cómo podemos hacer desde el Estado? Identificar esos discursos y trabajar sobre eso en políticas públicas precisamente para que eso no suceda. La verdad es que lo único que previene es lo educativo. Claro. Y lo educativo, no porque soy docente universitaria, ¿no? Lo educativo en todos los aspectos, desde lo más básico, desde las casas hasta lo educativo institucional, pero también, sobre todo, lo educativo institucional. La forma de prevención siempre es llegar antes, no después. Nosotros muchas veces estamos, incluso lo vemos en los medios, ¿no? Las noticias de todos los días son el día después. Nunca es el día antes. Y nunca es el día antes porque no estamos tratando de identificar cuáles son nuestras violencias sustanciales para prevenir la erosión de la democracia y la degradación de los seres humanos. Entonces yo creo que sí hay un rol muy importante del Estado, que es el fortalecimiento de los derechos humanos, que es también trabajar en la investigación para identificar a través de políticas públicas cuáles son las violencias. Hay que investigar. Claro. Nosotros en la Corte Suprema empezamos en el año 2010 una investigación de homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires. También lo replicamos en la Ciudad de La Plata y en otras ciudades del conurbano. Esa investigación se sostiene, pero en realidad la empezamos a hacer desde el Instituto de Investigaciones porque no sabíamos cuántos homicidios había, cuáles eran las causas de los homicidios. Resulta que descubrimos cosas muy interesantes, como por ejemplo que el 70% de los homicidios se producen con armas de fuego. Y que en muchos de esos casos que se producen con armas de fuego, el factor criminógeno más importante es el alcohol, no la droga, por ejemplo. Y que en los casos de las violencias contra las mujeres, en general, más del 50% de las personas que cometen violencia contra las mujeres son personas convivientes, exconvivientes o familiares y allegados muy directos. Entonces, ¿cómo operamos una política pública para prevenir violencias? ¿De los discursos de odio o de los homicidios? Bueno, primero tenemos que saber cuál es el problema, porque si no sabemos cuál es el problema, vamos a empezar a tirar ideas mágicas que no van a resolver el problema. Claro. O sea, tenemos que conocer el campo. Para eso sirve la academia, pero también hay un montón de instituciones públicas que sirven. Y después, fundamentalmente, tener políticas públicas de prevención. Sí, estar convencidos para qué lado quiere ir uno. Porque, digamos, si tomamos la decisión moral de decir, pues ninguna persona puede ser usada como medio para otra, de ahí para adelante estamos salvados. Ahora, si ponemos en cuestión esto y decir, bueno, y empezamos a discutir el voto calificado, exacto, y estamos en problemas. Sí, el voto calificado o ¿quién tiene derecho a pensar? Bueno, ¿no? porque También. aparte viene planteado con cierta cínica inteligencia, es decir, bueno, ¿no es razonable que yo le pida un secundario a un diputado? ¿Y por qué no un secundario y por qué no un grado? ¿Por qué no un posgrado? ¿Y por qué no un doctorado? ¿Y por qué no más idiomas? O sea, no ese es el camino, ni la pregunta. Creo que las preguntas arteras son las que convierten en estos artificios de realidades violentas. Sí, yo creo que la mejor pregunta o reflexión es la de Adorno, cuando dice
que da vuelta, podemos decir, el imperativo categórico y dice que lo que tenemos que hacer es prevenir que no haya otro Auschwitz, que otro Auschwitz no se produzca. Si vamos con ese imperativo categórico es muy sencillo respetar al otro, reconocerle la dignidad, ver en el otro a uno mismo también, ¿no? Porque el problema de la otredad es la distancia que genera, entonces como yo genero distancia, lo que puedo hacer es neutralizar ese grupo, suturarle su identidad y agredirlo, fundamentalmente. Mientras yo vea en el otro a mí mismo, tampoco tengo la posibilidad de que eso suceda. Claro. Entonces hay un cambio de visión, pero también esa visión, en definitiva, es la visión que tenemos desde la perspectiva de los derechos humanos y el Estado de Derecho. No estamos inventando la pólvora, es algo que ya está dicho. Simplemente es llevar adelante cada uno individualmente o en sus lugares de actuación, pero también colectivamente, un espacio de estudio, de análisis, de prevención para evitar que sucedan las peores cosas que la humanidad ha visto y sigue viendo, ¿no? Que son las masacres. Yo creo que con eso ya tendríamos un montón. Me parece muy bien, Gabriela. Yo te agradezco muchísimo tu participación. Espero que podamos seguir haciéndolo y que contemos en la escuela con unas lúcidas reflexiones de tu parte. Muchas gracias, un placer. Realmente una conversación muy, muy amigable y muy interesante también con el profesor que tengo aquí enfrente y gracias a todos y a todas a disposición. Muchas gracias, Gabriela.